En esta primera cápsula vamos a ver tipos de datos, variables, operadores y expresiones en Python. Dado que se trata de la primera clase, o de la primera cápsula, mejor dicho, vamos a tocar los conceptos principalmente utilizando la shell o consola de Python. Lo que están viendo en este momento es la consola de Python. Aquí podemos hacer distintos códigos pequeñitos o consultar cómo funcionan ciertas cosas en Python, lo cual es muy útil para esta primera cápsula. Primero partamos con los tipos de datos. El tipo de dato que uno pensaría, cierto, que está en Python y que efectivamente sí está, son los números enteros. Por ejemplo, 2, 0 o los números negativos, por ejemplo, -2. También existen lo que se conocen como los números reales o números decimales, que se escriben tal cual como uno pensaría, solamente que en vez de colocarle una coma, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? En nuestro lenguaje natural, se hace con un punto. Por lo tanto, 13,45. También están los textos que se escriben en comillas. Por ejemplo, me gusta Python. Abro comillas dobles, escribo el texto y cierro comillas dobles. Ahí tenemos me gusta Python. También se puede hacer exactamente lo mismo, pero con comillas simples. Hoy es 09 de septiembre. Ahí tenemos otro texto. Lo importante de esto es que tenemos que iniciar con un tipo de comillas y terminar con un tipo de comillas. Si intentamos mezclar comillas dobles con comillas simples, como podemos ver acá, se abre comillas dobles y se termina comillas simples, vamos a tener un error de sintaxis, porque está mal escrito el código. También existe otro tipo de dato, que es el tipo de dato que representa a los valores lógicos, conocido como el tipo bool o booleano, y solamente hay dos elementos, el cual es true, que representa el verdadero, y false, que representa el falso. Notemos que se marca en naranjo cuando lo escribimos aquí en el idle, en la consola de Python, ¿cierto? En el idle, y variaciones de true o false escritas de otra forma, por ejemplo, true en minúsculas, vamos a tener error, nos dice directamente que no está definido, y aquí incluso nos está sugiriendo true en mayúscula. Lo mismo sucede, por ejemplo, si intento colocar false, pero esta vez todo en mayúscula. También, exactamente lo mismo, y nos dice, no estarás queriendo decir false, pero con la F solamente en mayúscula. Y otro tipo de dato que también se menciona en el curso, específicamente en la primera clase, pero que luego nunca más vuelve a aparecer, es el tipo de dato complejo, de los números complejos, el tipo de dato complex, que se escribe simplemente en la parte real, el símbolo más, o puede ser menos, ¿cierto? Vamos a colocarle más, la parte imaginaria y acompañado de una letra J. A diferencia de nuestro lenguaje natural, que comúnmente se utiliza la letra I, aquí es con J, como lo hacen los eléctricos. Ahí tenemos 3 más J, 3 más 4 J, perdón, y nos coloca un paréntesis. Lo mismo con la parte negativa, por ejemplo, 10 menos 9J. Ahí tenemos 10 menos 9J. ¿Ya? Si yo quiero saber el tipo de dato de un elemento, puedo utilizar una función nativa, ¿ya? Lo que quiere decir una función nativa, una función que ya está escrita, ya está lista para utilizar, eh, que es type. Podemos ver que se escribe en minúsculas, con la Y, ¿ya? Y se marca en morado. Abro paréntesis y aquí coloco un elemento dentro. En este caso, por ejemplo, podría colocar lo mismo que escribí arriba, 10 menos 9J, y Python me va a devolver el tipo de dato. Aquí podemos ver class complex, ¿ya? Luego vienen las operaciones aritméticas. Uno pensaría que uno puede realizar sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, y es así. La suma se realiza con el símbolo de más, ¿cierto? 2 más 4, 6. También puedo sumar números reales, 3,14 más 9,8. Puedo mezclar números reales con números enteros. Por ejemplo, 4,41 más 7, tengo 11,41. Puedo restar, ¿cierto? 9 menos 5, eso me da 4. Si lo hago al revés, 5 menos 9 me da negativo. Por supuesto que aquí aplica exactamente lo mismo que si yo coloco un número real, el resultado va a tomar prioridad el tipo de dato real.
ya el tipo de dato flotante. También está la multiplicación, que se hace con el símbolo de asterisco o el símbolo de estrella. 3 por 4 nos da 12. No funciona el símbolo de la X o el puntito, ¿cierto? Que no se puede hacer acá. Luego tengo la división. Tenemos dos tipos de divisiones, de hecho. La división normal, por decirlo de cierta forma, 3 partido 4 nos da 0,75. Y también está la división entera, que básicamente corto todo lo que es la parte decimal y me quedo solamente con el resultado de la parte entera, que sería 0, ¿cierto? Por ejemplo, si lo hago 7 partido 2 podemos ver que nos da 3, ¿ya? ¿Cuántas veces cae el 2 en el 7? Cae 3 veces. ¿Y cuánto me sobra? Ese cuánto me sobra lo puedo obtener con el símbolo de porcentaje, ¿ya? Que aquí básicamente estamos diciendo cuando yo divido 7 con 2 cuánto me sobra y eso me da 1, ¿ya? 2 por 3 es 6 más 1 me da 7. Y por supuesto que nuevamente, si yo por ejemplo cambiara esto incluso, aquí colocara 7,0 módulo de 2 nos da 1,0. Este símbolo se conoce como módulo o también porcentaje, ¿ya? Pero comúnmente a la operación se le conoce como módulo, ¿ya? Que básicamente es el resto de la división. Y otra operación más que se nos olvidaba es la potencia. Por ejemplo, 4 elevado 2. Esto se hace con doble asterisco, similar a como era la multiplicación, pero esta vez con doble asterisco. ¿Ok? Cada operación, por supuesto que tiene su propio orden, sus propias reglas, ¿ya? Pero esto es muy similar a como lo hacemos en matemáticas, respetando el famoso papamudas. ¿En qué quiere decir esto? 3 por 4, perdón, 3 por 4 más 2 nos da 14, ¿cierto? 3 por 4 eso nos da 12 más 2 14. Pero si aquí yo coloco 3 por, entre paréntesis, 4 más 2 4 más 2 nos da 6 6 por 3 18, ¿ya? Y hay que entender básicamente que si yo mezclo operaciones, 3 por 4 partido 5 eh, elevado 2, perdón, aquí voy a colocar el espacio. En realidad funciona sin espacio por si acaso, pero yo lo voy a dejar siempre para que se vea ordenado. Menos 8, podemos ver que primero se va a resolver la potencia, ¿ya? Y luego se va a comenzar a resolver de izquierda a derecha. La multiplicación, la división, ¿cierto? Y finalmente la resta, ¿ya? Ahí tenemos un resultado. Por lo tanto, podemos ver lo siguiente. Este es el orden que siguen las operaciones. Primero se resuelven las potencias, luego viene identidad y negación, que usualmente nosotros la ignoramos, ¿cierto? Simplemente si le coloco un más a un número sigue siendo positivo y un menos a un número es negativo. Luego la multiplicación, la división entera, perdón, la división entera y el módulo. Y finalmente la suma y la resta. Nótese que aquí hay un orden de precedencia, ¿ya? Primero que todo en la potencia, después los cambios de signo, después multiplicación, división, división entera y módulo, todos tienen la misma preferencia, ¿cierto? Solamente que aquí se resuelve siempre de izquierda a derecha y la suma y la resta van al final, ¿ya? Nótese que la potencia es la única operación que sigue una asociatividad a la derecha. Y esto lo voy a explicar a continuación. Si aquí yo coloco, por ejemplo, 4 elevado a 2 elevado a 2, podemos ver que aquí lo que se va a resolver primero es 2 elevado a 2, que eso nos da 4, y luego a eso se le va a aplicar como exponente a cuando yo tengo 4 elevado a el resultado de esto. Por lo tanto, aquí esto se reduciría a 4 elevado a 4 y eso me da 256. ¿Ya? 4 elevado a 4, 256. Y por lo tanto siempre se resuelve de derecha a izquierda, a diferencia de las otras operaciones que siempre son de izquierda a derecha. ¿Ok? Pasando al concepto de expresiones, ya hay importante saber que existen algunas funciones, como habíamos visto antes, ¿cierto? Como la función type, que también nos pueden ayudar en ciertos casos. Si yo, por ejemplo, quiero aproximar o redondear, mejor dicho, un número real, puedo utilizar la función round,
que aquí recibo un número, 3.14, recuerden que es con el punto 15, y aquí le coloco una coma y la cantidad de elementos o la cantidad de dígitos con los que me quiero quedar después del punto. En este caso, si le coloco 2 me dice 3.14. ¿Ya? Existe la función abs también, que viene de valor absoluto, que todo número negativo me lo transforma en positivo. Existe la función print, donde por ejemplo yo podría escribir el famoso hola mundo, y aquí yo puedo mostrar mensajes, ¿cierto? O resultados. Y esto siempre se va a mostrar aquí en la consola. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la salida del código. Y por supuesto que la salida también existe lo que se conoce como entrada, que ahí viene el input, donde yo puedo decirle al usuario ingrese un valor y me va a decir, me va a preguntar el Python, ingresa un valor. Y aquí si yo coloco 2 me dice 2 ya porque todavía no he hecho nada, pero esto se conoce como la entrada. Por supuesto que yo también puedo tener lo que se conoce como variables, ya que se escriben en minúsculas separando los espacios por guiones bajos. Por ejemplo, primer valor, primer guión bajo valor, es igual a 10. Esto como que se guarda y si yo le pregunto a Python, dame primer valor, me va a decir 10. ¿Ya? Si yo trato de llamar a una variable que no he definido, voy a tener un error, me dice que no está definida. Mis variables pueden tener cualquier tipo de nombre mientras sean representativos. Y también existen las constantes, que son muy similares a las variables, solamente que se escriben en mayúsculas. Por ejemplo, gravedad es igual a 9.8. Y exactamente lo mismo. Si le pregunto a gravedad, me va a decir 9.8. Cuidado, porque si yo le coloco gravedad en minúsculas, me va a tirar un error. ¿Ya? Aquí las mayúsculas y las minúsculas influyen mucho. No es exactamente lo mismo. Por último, ya para terminar, existe lo que se conoce como comentario, básicamente con un hashtag, que yo puedo decirle, esta es una parte de mi código. Y lo importante es que los comentarios sean representativos y describan lo que uno, o describan, mejor dicho, lo que uno está haciendo en un código. ¿Ya? Son líneas de código que Python ignora, pero que le permite a otro usuario saber qué es lo que se quería escribir o cuál es la intención del código o qué es lo que hace. Finalmente, también existen las distintas funciones de transformación. Por ejemplo, está int para transformar un elemento en número entero. Como podemos ver, 3.14 me lo transforma a 3. Aquí si yo coloco, por ejemplo, 3 en string, también me transforma a 3, ¿ya? Pero cuidado, si yo intento colocar, por ejemplo, hola, voy a tener un error. Existe también lo mismo, pero para los flotantes, el 3 me lo transforma a 3.0, 3.0, también podemos ver ahí que tenemos 3.0. Luego, flotante, por ejemplo, de true, 1.0 también, ¿ya? Porque en booleano o binario, mejor dicho, el uno se asocia al verdadero y el cero se asocia al falso, ¿ya? Y bueno, string también todo me lo transforma a string, por ejemplo, 3 me lo va a transformar a 3 con las comillas, str true también me lo va a transformar a true con comillas, ¿ya? Y lo que yo les decía recién, bool, por ejemplo, de 3 es true, bool de cero es false, bool de uno es true, porque todo lo que no sea cero se considera como true. ¿Ya? Y también está la función complex que, bueno, nunca se utiliza mucho en el curso, pero recibe dos parámetros, dos elementos o dos atributos separados por coma. Por ejemplo, 3 y 4. Y ahí nos va a transformar el complejo 3 más 4J. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una tabla que nos muestra las distintas funciones de transformación. Podemos ver int, float, complex, bool y str. Nótese que por defecto en idle, si es que está bien escrito, se transforma en moradito, ¿cierto? Y en los paréntesis van los elementos que yo quiero transformar. Por ejemplo, int de 450 en string me da 450. Flotante de -3.5, aunque tenga espacios, me lo transforma a -3.5. Complejo de 2,3, 2 más 3J. Bool de 3.8 es true. Bool de false, cuidado, aunque esté en string, lo va a considerar como true. Y str de 4.344 me da 4.344 en string. Y str de false es simplemente false.
Eso es todo por ahora. Ojalá les sirva esta cápsula para repasar lo que son tipos de datos, variables, operadores y expresiones. Voy a estar también subiendo algunos ejercicios, probablemente paso a paso. Por lo tanto, espero que esto les haya servido y cualquier cosa, no duden en consultarme en los comentarios o por el Instagram. Que tengan una buena día, tarde o noche. Nos vemos.